Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Gracias por compartir un episodio más de Cuéntamelo Todo. Hoy te tengo un invitado espectacular. De verdad que yo estoy súper emocionada por esta conversación que voy a tener en este momento. Te tengo nada más y nada menos que a Luis Guillermo Durán, un conferencista internacional, emprendedor, motivador. Yo estoy convencida de que esta conversación con Luis Durán va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Así que quédate allí conectado y vamos a decir, cuéntamelo todo, Luis. Y ya está con nosotros Luis Durán, conectadísimo aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Candy, mi amor, ¿cómo te va? Chévere, gracias por Gracias a invitarme. Dios. Ah, no, un placer para mí tenerte aquí, compartir este episodio con toda nuestra audiencia, que yo sé que hay muchos seguidores que te quieren muchísimo. Yo alzo Gracias. la mano porque yo soy una de ellas. Eh, pero ver, Luis, aquí estoy. ¿Me lo vas a contar todo? Bueno, acepté la invitación, gracias por contactarme y sí, estoy dispuesto a contártelo todo. No sé qué te voy a contar. Mira, Luis, yo te voy a confesar que yo estoy súper emocionada por esta conversación, porque yo sé que a muchos inmigrantes como yo, como tú, nos va a caer como anillo al dedo. Sí, Además claro. de que yo sé que muchos también van a aprender, porque esa es la idea, que nuestra audiencia aprenda de estas conversaciones, de estas interacciones con nuestros invitados. A ver, Luis, ahí voy con la primera. Vamos, suelta. Bueno, deseo que realmente aprendan, sí, como tú dices, aquí va a salir mucha información desde la conexión contigo, desde la conexión a lo mejor también con la audiencia que de alguna u otra manera se va a conectar, pero sobre todo que la pongan en práctica, ¿no? Porque hay mucha información que sale, que fluye y que de una manera cuando nos conectamos a través de lo que tú me vas a preguntar y a lo mejor lo que vaya a salir desde nuestra conexión, la gente lo que hace es llenar la mente de información, 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 información y no la practica. Entonces, para tener unos resultados y que tu vida realmente cambie, hay que practicar. O sea, nada es mágico y no es desde el comeflorismo. Yo también hablo con la gente porque la gente cree que es que estar en el crecimiento personal, estar en filosofías de vida, en terapias, en todo lo que es el tema holístico, te lleva, no sé, como que a vivir fumado, ¿no? A vivir como que en una burbuja, como que no te pasa nada. Sí, te pasa de todo. Somos seres normales, somos seres mortales. El tema es que a través de estrategias y técnicas que tú aprendas y que pongas en práctica puedas salir más rápido de la zona donde estás. Ok, seguimos, Luis. A ver, ¿cómo era Luis antes de este Luis actual? Tu vida, háblame un poco de tu vida, tu Ok, comienzo, parte, tu familia ha tenido mucho que ver con este cambio de lo que, de ese Luis que es actualmente. Quiero conocer un poquito ese Luis, ese Luis del pasado, un poquito. estás haciendo, ya empezaste con la primera, ¿no? Y nadie me ha preguntado esto, pero ¿cómo era Luis Feo? Obviamente, ahorita estoy hermoso, ya la gente puede ver el cambio, ¿no? Mi familia ha sido un factor muy importante y un factor fundamental en lo que ha sido mi transformación de vida, en llevar una vida más plena y en llevar una vida como más suelta, más fácil, más dinámica y también más seguro, ¿no? Porque ha sido una pieza importante en mi familia, primero como factor motivador, ¿ok? Factor de impulso, pero sobre todo porque es que mi historia familiar es la que me lleva a hacer una investigación y a entrar en el mundo del crecimiento personal. Mi historia de vida es muy particular. ¿Quién es Luis Durán? Bueno, en la actualidad, pues tengo muchos roles. Uno de ellos es ser motivador, ser conferencista, coach de vida, coach motivacional y esta dicto conferencias, ¿no? Para llegar a este presente que hoy vivo, pues solté muchas cosas, solté muchos anclajes y ese anclaje comenzó cuando yo llegué al mundo, ¿no? Yo no sé, a mí no me trajo la cigüeña, a mí me trajo fue el pájaro loco. Nací de una relación hermosa, que mi mamá era una niña y mi papá era un hombre muy grande y entonces mi papá tenía 32, 33 años de edad.
Y mi mamá tenía 13, 14 años. Y mi mamá, bueno, salió embarazada de mí. Mi papá siguió su vida porque mi papá era casado. Mi abuela no la apoyó. Mi mamá, cuando yo nací, a los 3 meses de nacido, me dio una adopción. La vida me regaló otra familia, una familia que me dio muchos valores. Yo viví muy víctima. Crezco, siempre he sido un hombre exitoso, pero no me lo creía. O sea, yo decía no y no me lo gozaba, no me lo disfrutaba. No, llegué a pesar en un momento 120 kilos. A mis 35 años, tengo 8 años en el crecimiento personal y es donde decido entrar en este mundo y transformar mi vida. Pude entender que mi mamá, claro, o sea, ¿cómo me iba a tener cómo me iba a tener mi mamá si tenía 15 años cuando me dio a luz? No tenía casa, no tenía apoyo, no tenía amor propio. ¿Qué amor tan grande tuvo mi mamá por mí? O sea, que ella pudo buscar un hogar con una señora, mi mamá adoptiva, o sea, que me diera amor, que me diera un hogar, que me diera unos hermanos, que me diera comida, que me diera vestido, que me diera calzado, o sea, que me diera todas las cosas que mi mamá no me podía dar. ¡Wow! O sea, mi mamá me amó desde que yo estuve en el vientre y me amó toda la vida. Y ella garantizó por amor que yo estuviese bien. Es que desprenderse de un hijo no es fácil. Y hoy día que tenemos una excelente relación y que es mi mamá, o sea, por eso digo que mi familia fue un gran motor, porque el descubrir, o sea, el tema familiar, el tema inclusive de las relaciones de pareja, las relaciones de padre-hijo, y descubrir esa gratitud, sí, mi familia obviamente ha formado parte importante, porque ahora tengo demasiada familia. Tengo una familia adoptiva, tengo una familia biológica, tengo la familia de amigos que llegan a mi vida, o sea, no, yo soy bendecido, o sea, yo digo que yo soy bendecido. Eres súper abundante. Total, o sea, total. Y eso me ha hecho ser más exitoso hoy día, de verdad que sí. Eso. Oye, qué rico escuchar toda esa historia, es súper fascinante, porque tú decidiste cambiar el foco, El enfoque, exacto, el exacto, enfoque. Qué exacto. Es cambiar la interesante. mirada, es Es cambiar cambiar la la mirada. mirada. Ujú, Qué interesante. totalmente. ¿Escuchaste eso, no? Cambia el enfoque. Todo lo que Cambiar la nos mirada. sucede, todo lo que nos sucede, y sonará cliché o lo que sea, pero pasa porque tiene que pasar así, ¿verdad? Por una razón, porque tienes que aprender de ello. Sí, y quizás tú dices, ¿no? Suena cliché, suena, está trillado el tema de que la gente te dice, bueno, pasa porque tenía que pasar, pasa porque lo viviste. El tema es que la gente no lo entiende, ¿no? No lo comprende así. Y gracias a Dios, pues que estoy en este mundo. Y como te decía, no desde el comeflorismo, porque no es que, ay, o sea, no me pasa nada. Sí te pasa, sí te pasa. Lo que pasa es que tienes estrategias para estar rápidamente en el lugar donde tienes que estar y es dentro de tu mente. ¿Ok? O sea, sí te pasa. Entonces, nada, o sea, y tú lo decías ahorita, sí, porque te tenía que pasar, pero ya va, entiendes que sí te tenía que pasar. ¿Por qué lo entiendes? Porque nosotros antes de venir a este mundo físico, porque es que este cuerpo no eres, este cuerpo es prestado. O sea, este cuerpo lo vas a devolver y lo vas a dejar porque tú llegaste y lo tomaste. Y cuando te toque irte, lo vas a entregar. Entonces nosotros somos una energía, nosotros somos lo que realmente está ahí. Entonces, yo pudiera decir, claro, es que mi mamá tenía que ser ella y mi papá tenía que ser él. Y es ahí donde nosotros entendemos, claro, porque Luis Durán, como hombre físico, como nombre físico y hombre físico, eh, vino a vivir la historia de un hijo adoptado. Por eso yo no soy el hijo de la mamá de Candice, yo no soy el hijo de la vecina, yo no soy el hijo del frente ni de mi tía, porque mi tía no vino a vivir la experiencia de dar un hijo en adopción. Por ende, mi vida, mi historia antes de tomar este cuerpo y la de ella no coincidía. Entonces, cuando Dios me dio el permiso de venir a este mundo físico y tomar este cuerpo, había ya una experiencia que esta alma, que está dentro de mí y que realmente soy, vino a experienciar. Entonces, nada, claro, como Luis Durán, cuando llegara a esto y tomara este nombre, iba a vivir la historia de un hijo dado en adopción. Claro, María Luisa Durán, que ya estaba en este mundo físico viviendo una historia, ¿cuál? La que un hombre no la respaldara en ese momento y ella pudiera cumplir también su misión de vida, que era venir a vivir la historia o la experiencia de dar un hijo en adopción. Y mi papá, que ya estaba, vino a vivir la experiencia de tener un hijo no reconocido. Entonces, esa historia de mi papá y esa historia de mi mamá era perfecta para que ellos dos se encontraran.
Y luego esas dos historias se alineaban a la mía. Entonces, por eso los tres nos encontramos. Entonces, por eso tú tienes al papá perfecto, a la mamá perfecta y tú eres perfecto. Qué bello, qué hermoso, me gusta. Mira, Luis, yo te voy a decir una cosa. Dime, mi amor bella. Todo lo que he aprendido de ti me ha servido en esta nueva experiencia, en esta experiencia de estar en otro país, porque identifiqué lo que me estaba sucediendo. Ok, me gusta. Lo identifiqué, pero así, yo dije, yo me tengo que salir de aquí, me tengo que salir de este dolor, me tengo que salir de este duelo, me tengo que salir de esta víctima que está en mí, porque yo Sí. vivía llorando. O sea, yo podía estar conversando contigo, riéndome, un momentico, voy al baño, porque me daban unas ganas de llorar increíbles. Yo estaba viviendo un duelo eh, por no estar con mi mamá, por no estar con mi familia. Mi sobrina yo la extrañaba a morir. Era como que se me había muerto y yo lloraba y yo decía, yo no puedo controlar Exacto. este Es un llanto. duelo. Sí, y bueno, y por todas las cosas que me estaban sucediendo, pues. Era un recomenzar, era hacer, te toca hacer cualquier cosa para salir adelante Así y, es. y, y, y bueno, yo lo confieso, yo estaba en una victimización, era una víctima de todo lo que estaba sucediendo. Entonces le echaba la culpa al gobierno de Venezuela, cómo era posible que ellos hayan destruido tantas vidas de venezolanos, que se haya acabado mi carrera, por todo lo que había luchado, todo eso lo había dejado atrás, que ahora tengo que volver a comenzar, que no se vale, cómo es posible, y pare de contar. Pero a ver, Luis, ¿cómo ha sido para ti? Porque sé que ahorita estás radicado en Bogotá, Sí. ¿ok? A lo mejor el choque cultural no es tan grande, porque los dos países tienen similitudes, Colombia, Venezuela, países hermanos. El mismo Ujú. idioma, pero sin embargo hay sus diferencias. ¿Qué significa para ti este cambio? Bueno, has tocado temas, bueno, como dices tú, gracias a estas herramientas como filosofía de vida y también como terapias que practico, porque bueno, yo tengo como un arsenal terapéutico, tengo como un arsenal holístico, todas esas filosofías que han llegado a mi vida, de las cuales practico, me han nutrido y han formado parte de mí. Una de las cosas en las que yo confío plenamente y que lo practico es la ley de la atracción. Como ya tú me conociste, pues en una filosofía de vida que se llama CRP, de los cuales soy trainer y master trainer y dentro de poco me estreno un seminario a nivel mundial. Sí, ahora soy maestro de la vida y dentro de poco estaré en un seminario que se llama El amor todo lo puede. Entonces, estaré en ese seminario. Y practico mucho eso a través de CRP, que es una de las filosofías de vida más importantes de mi vida. Y yo no sé si mucha gente lo practica, el tema de los deseos. Yo sí, porque confío, porque soy un ser creador, porque tengo una conexión espiritual, pero y siempre lo repetiré. O sea, la conexión espiritual te lleva a vivir la facilidad y no te lleva a vivir un mundo de ilusiones. ¿Ok? El tema de la espiritualidad es vivir en bienestar, en plenitud y conectado. O sea, el tema de la espiritualidad no tiene que ver con más otra cosa. Entonces, yo siempre le decía a mi gente en los talleres, en las conferencias, en las formaciones, que yo tenía un gran deseo, porque Luis Durán, bueno, se convirtió en un conferencista, se convirtió en un inspirador de vida, en un motivador, y había tenido un gran deseo que había logrado, y era ser reconocido a nivel nacional. Ya había estado siendo el número uno en CRP y nombrado Master Trainer, y CRP me lleva al aula magna de Caracas a dictar una conferencia, y allí tengo como participantes 2.700 personas. Ya estaba reconocido a nivel nacional y empezó la creación de un mágico deseo y era ser reconocido a nivel internacional. O sea, yo decía, es que yo quiero marcar mi nombre a nivel internacional. O sea, yo quiero ser Luis Durán conferencista a nivel internacional, ¿no? Y era una vaina loca, un tema loco. Entonces, en enero del 2010, estamos en el 2020, 2019, en enero yo estoy de viaje y le digo a la persona que estaba conmigo en ese momento, le digo, mira,
hazme una publicidad, hazme dos publicidades, una que diga Chile y una que diga Bogotá, porque este es el año de la internacionalización. O sea, Luis Durán se va fuera del país un rato a probar y eso, pues a marcar mi nombre a nivel internacional. Entonces, bueno, Chile, Bogotá, nada, se empezó a la gente a contactarme de Bogotá, vienes a Bogotá, no sé qué, bla, bla, bla. Listo, bueno, voy a Bogotá. Luis Durán se va fuera del país un rato a probar y eso, pues a marcar mi nombre a nivel internacional. Entonces, bueno, Chile, Bogotá, nada, se empezó a la gente a contactarme de Bogotá, vienes a Bogotá, no sé qué, bla, bla, bla. Listo, bueno, voy a Bogotá. Sí salió gente a Chile igual, pero más Bogotá, y es que a mí me ha gustado Bogotá, y la vida entiendo que me trajo aquí nuevamente porque yo estuve en Bogotá hace 14 años, siendo entrenado 3 meses como gerente en el laboratorio que yo trabajaba. Entonces, yo siempre lo dije, es que es creación, o sea, deseo que la gente lo pueda entender y tú que lo puedas repotenciar. O sea, lo que hablas, lo que piensas, lo que imaginas y cómo te sientes está marcando y creando lo que posteriormente se hará realidad. O sea, tu canal de vibración y de creación es tu pensamiento, tu palabra, tu imaginación y tu sentir. Por eso es importante trabajar, sentirte bien. Entonces, nada, llegó porque yo decía, si yo me voy en algún momento del país, sé que me iré a Bogotá, pero si me voy del estado Zulia, de donde soy, deseo irme a Oriente, porque yo viví 3 años en Oriente, entre Maturín y Puerto La Cruz, y fueron momentos mágicos que quiero recrear y poder vivir otra vez. Entonces, nada, en enero sale el tema de Bogotá, y digo, bueno, pero me voy en febrero. En febrero vuelve a salir y digo, no, me voy en marzo. En marzo, resistencia, o sea, la vida te lo dice. Hay algo dentro de ti que se llama espíritu, que se conecta a través de una emoción y eso genera una intuición. Y entonces te decía, ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es hora. La vida te lo tiene y te dice, ya es hora. Y tú de terco. O sea, entonces que tú buscaste esa internacionalización y no Ajá. fue que saliste del país por problemas obvios que hay allá. Voy para allá, ya va, que te lo voy a contar todo. Yo estoy dispuesto a contarlo Porque todo. yo sé que tú manejas tus emociones y todo de forma... Sí, pero también me doy contra las paredes. O sea, Ah, bueno, exactamente. Claro, porque es que no somos robots, no ¿verdad? tanto como tú, pero sí. Y entonces, nada, en marzo digo, me voy en abril. Ok, te estoy hablando de hace un año. Entonces, en marzo digo, me voy en abril, pero me voy después de Semana Santa, ¿no? Para ir a la playa y cuestión, porque me venía a Bogotá. Entonces, nada, llegó el mágico 1 de abril. O sea, la vida te lo tiene y tú eres tan terco. La vida te dice es para allá, pero tú quieres ir para allá. La vida te dice es ahora y tú dices más tarde. La vida te dice aquí está la bandeja de todos los pasapalos, los pasabocas, el abreboca, cómetelo todo y tú dices no, primero el plato fuerte, ¿no? Somos muy tercos. Entonces llegó ese mágico 1 de abril. ¿Qué pasa el 1 de abril? Hay disturbios en el Zulia, ya todo el mundo lo sabía, hubo disturbios, hubo saqueos. Entonces, bueno, nada, una de mis empresas fue saqueada, ¿no? De hecho, donde tú te formaste, al ladito, sí. Entonces, llegó ese 1 de abril, destrozaron todo. Esa noche era la empresa más grande, esa noche nada, esa noche quedé sin nada a nivel material con respecto a la empresa. Esa noche, o sea, me quería dar contra el piso, me quería dar contra las paredes, grité, lloré, No es para menos. fue mucho, fue mucho. Y al otro día, cuando despierto, que pensé que había sido una pesadilla, era una realidad. Y bueno, voy a mi empresa y no había nada, ¿no? Había solo escombros. Y después me reía, ¿no? Y la gente decía, pero es que este está loco, de pana que está loco. Y yo decía, sí, estoy como tronado. O sea, porque yo decía, claro, entiendo porque me lo repetí muchas veces, ¿no? Quería
ser reconocido a nivel internacional, pero que terco. O sea, si sigues en Venezuela no vas a ser reconocido internacional, vas a seguir siendo reconocido nacional, ¿no? Y yo decía, ajá, pero si yo me voy, ¿con quién se queda la farmacia? ¿Y quién va a estar pendiente de la farmacia? ¿Y quién va a cuidar la farmacia? ¿Y quién va a manejar el negocio? ¿Y quién va a manejar la farmacia? Entonces, qué bonito es poder decir, mi empresa me amó tanto, me quiere tanto, porque está viva, gracias a Dios. Sí, volvió a revivir. Gracias. Yo dije, wow, o sea, bajó la Santa María, ya, cerró, se entregó para decirme, te abro las puertas, anda, anda y cumple tu deseo, anda y materializa tu deseo. Llegó a Bogotá, lleno de tantas ilusiones, era bonito. Yo llegué a Bogotá, atravesé migración el día 10, el 11 llegó a Bogotá, el 11 de la mañana, y fue una cosa loca porque ya sábado y domingo ya tenía taller. Yo llegué el jueves y sábado y domingo ya tenía taller. Y después llegó el otro fin de semana y ya tenía taller. Y ya tengo 24 grupos aquí que he formado de CRP. Ya he dado 2 conferencias, he dado 2 stand-up comedy. He ido a mi país 2 veces y he ido a mi país por 14 días y los 14 días he tenido talleres, o sea, llego en el mediodía, en la noche que ya estoy montado. Entonces, ya Luis Durán es internacional. Entonces tú estás, ah, Luis, pero se te complicó, fue difícil. No, o sea, fue fácil. O sea, pero para los inmigrantes, para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, hay un trabajo más de aquí de adentro, ¿no? Porque sí, realmente yo tenía muchos sueños y la vida ya me los tenía, pero yo de terco preferí, o sea, que fuese así, pues, a como los empujones. Pero como conozco tanto y he manejado tantas técnicas, invito a cada uno de ustedes a que lo haga y que se pueda conectar. Yo recuerdo que cuando salí de Cabimas e iba atravesando el puente sobre el lago, eh, le estaba agradeciendo tanto a Cabimas porque, y de verdad que es mi ciudad, es mi estado Zulia, es mi país Venezuela, el mejor país que existe. ¿Okay? Después de eso tenemos tíos países, porque nuestro país es la madre de uno, y tenemos tíos países. Entonces quiere a tu país que te recibe como un tío, pero no como tu mamá. Tu mamá es Venezuela, ¿ok? Entonces, yo iba atravesando el puente y yo, gracias Cabimas por tantas cosas, gracias por mi gente, gracias por 1.600 personas formadas, por tantos grupos que tenía o que tengo allá. Y luego cuando estaba atravesando pues ya la frontera, que estaba entrando a migración, para sellar mi pasaporte, yo, gracias el Estado Zulia, de verdad, gracias por tanto. Y cuando me sellaron mi pasaporte, gracias Venezuela, por todo lo que sé, por todo lo que tengo, por ser mi cuna, por ser mi país de origen, por tantas cosas. Y cuando Colombia me dio la entrada, yo, gracias Colombia por abrir tus brazos, gracias por abrirme tus manos, gracias a los colombianos por recibirme. Y cuando llegué a Bogotá, no, gracias Bogotá por tanto. O sea, ha sido un trabajo de gratitud, de gratitud, de gratitud, de gratitud, porque la gratitud es la llave mágica, la gratitud te pone en posición de recibir. O sea, si no agradeces, cierras tus manos y la vida energéticamente te lleva a eso, ¿no? Y lo que hablas, o sea, lo que hablas. A mí me preguntan por mi país y es el mejor. A mí me preguntan por la gente y es el mejor. A mí me preguntan por lo que está pasando en mi país actualmente y yo digo, es un proceso. Y es un proceso que nos ha llevado a valorar, es un proceso al sentir, es un proceso no al que se fue y al que se quedó, porque el que se quedó también está haciendo un trabajo de mantener al país vivo, y el que se fue está haciendo un trabajo de mostrar, de llevar, energéticamente hablando y sistémicamente hablando, porque soy constelador familiar también y soy constelador organizacional. Estamos viviendo un tema de compensación. O sea, sabemos que Venezuela se formó como Venezuela industrial gracias a la gente que llegó de otros países después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos compensando. Por eso, si hay personas que están en Venezuela y no les ha tocado todavía salir, es porque no te toca a ti ser el compensador.
Entonces, todos los que estamos fuera del país tenemos que entender eso, ¿no? Aquí no hay víctimas ni victimarios. Y me dirán, bueno, pero este se volvió loco. No, es depende, o sea, no es lo que está pasando, es lo que tú estás haciendo con lo que está pasando. Y no es lo que sucedió, es lo que te hace sentir a ti lo que sucedió y es tu aporte, es lo que tienes que trabajar. Es un tema sistémico, o sea, irte peleado con el país es irte peleado, y siempre lo digo, es irte peleado con la mamá, es irte peleado con todo. Entonces, obviamente, si yo estoy peleado con mi mamá y lo acabo de decir, que es mi país, el tío no me puede tratar bien. Entonces, si estás en un país que no es el tuyo de origen, como muchos, eh, tienes que ser agradecido con el país que te recibe, con la gente que te recibe y con el país que has dejado atrás, porque eres eso. Eres Venezuela, eres venezolano. O sea, tú no eres otro país. Entonces, a la gente que se le ha hecho más complicado, también es un tema de atracción. Porque ¿qué metiste en tu maleta? O sea, si metiste en tu maleta los apegos, si metiste en tu maleta la rabia, si metiste en tu maleta el dolor, donde quiera que vayas te acompaña. Eh, si eres carente, eres desde adentro, eres carente y te comportas y te has comportado como un ser carente, eso también te lo llevas a todos lados. Entonces tienes que sentirte abundante, pero sentirte. No es decir que yo soy próspero, no es decir que yo soy abundante, es sentirte. La fuerza más grande que tenemos para la creación de los resultados de nuestra vida es el sentir. Y una de las cosas que tenemos que internalizar es que todo lo físico, todo lo que ves es temporal, por eso es irreal. O sea, hace unos minutos yo me estaba duchando, ¿ok? Ya no estaba falta de aseo. Luego me cambié de ropa, ya tenía otra ropa, o sea, todo lo físico es temporal, por eso tu cuerpo es temporal, por eso sabemos que todo lo que estás viviendo ahorita es temporal, o sea, basta que tú decidas cambiarlo. Entonces, así me ha ido aquí, de verdad que tengo tantos angelitos, o sea, si tú ves mi apartamento, o sea, bueno, aquí mira mi sofá, y tengo apenas un año aquí, me ha ido pero súper rico, lo he disfrutado, tengo empresas que me han apoyado muchísimo, he dictado conferencias en empresas. No, de verdad que tengo muchos ángeles en mi vida, he regresado, he ido 2 veces ya a mi país. Deseo ya regresar al final de este año ya definitivo, y aportar tanto a mi país, a esa gente hermosa, porque lo entendí que vas a ser próspero donde estés, o sea, donde estés. Tú no estás siendo próspero por X persona, por X situación. Entonces, tú no estás siendo próspero porque tú no te sientes próspero. Con solo comerte un helado y reconocer que tienes para comerte un helado, ya eres próspero, estás afirmando tu prosperidad. Lo que pasa es que nosotros somos tercos y pensamos en el gasto. Ay, que ahora tengo que gastar. Ay, que no tengo para gastar. Cada vez que sientas gasto como un libro de cuenta para los que son contadores, si así asienta un gasto, es pérdida. Pero si asientas una inversión, es ganancia. Entonces tú no gastas, tú inviertes porque el lado, yo tengo un resultado que es el disfrute, entonces estoy invirtiendo en mí. Entonces cambiar la mentalidad, es cambiar lo que te dices y cómo lo dices, lo que me digo y el sentir de cómo lo digo. O sea, que si regreso a mi país, sí, o sea, estoy loco que nos abran esa puerta de la cuarentena, o sea, que nos abran esa puerta para ir a mi país, para dictar talleres, para dictar conferencias. Y Me donde gusta. ahora voy a estar, o sea, ahora voy a estar como sede de Venezuela, obviamente, ¿no? Pero ahora tengo otro deseo, porque ya se cumplió el que soy internacional. Ahora mi deseo es viajar por el mundo, mi deseo es disfrutar la vida de mis 43 años, tener una persona al lado que me acompaña a viajar, a disfrutar, a dictar conferencias, a dictar talleres, a llevar este mensaje. No, o sea, tengo tantas cosas que dar y eso es gracias a la mamá que tuve biológica y a la mamá que tuve adoptiva, a los valores que tengo y a confiar en Dios, a creer, a tener fe, y fe es tener fuerza y tener entusiasmo unido a una sola persona, a un solo ser que se llama Dios. De verdad. Qué maravilloso escucharte, Luis.